Al comienzo de la historia, vemos a un hombre, cuyo nombre es Peter, que se despierta de su sueño y de repente su esposa comienza a llorar. En realidad, la hija de Peter murió en un accidente automovilístico, que el propio Peter creía que era culpa suya, y su esposa aún no había salido del shock. Por eso recordaba a su hijo y lloraba a menudo. Peter silencia a su esposa y luego se prepara y se va a trabajar. Peter era psicoterapeuta, un neuromédico. Cuando llega a su clínica, acude a él su primer paciente, que era un anciano. El problema con él era que el hombre vivía en sus viejos recuerdos. Piensa que el año que corre hoy es 1985. Peter le pregunta a ese anciano el nombre del presidente de hoy. Entonces ese anciano le dice el nombre del presidente de 1985. Después de saber todo, Peter le cuenta sobre ese hombre que tiene una especie de anestesia, que es una enfermedad en la que una persona vive en sus viejos recuerdos. No sabe lo que está pasando hoy. Por eso aquel anciano recordaba el año 1985, pero no el día de hoy. Después de eso, por la noche, Peter va a encontrarse con su médico jefe, quien le pregunta por su hija. Luego se muestra que cómo murió la hija de Peter. Un día, cuando iba a algún lugar con su hija soltó su mano y se fue al medio del camino. Murió en un accidente automovilístico. Los médicos superiores le preguntan que cuando su hija se fue de su mano, ¿dónde estaba su atención en ese momento? Peter ahora recuerda algunas cosas viejas aquí. Recuerda que cuando estaba con su hija, estaba parado afuera de una juguetería mirando algo. Luego perdió su atención y al momento siguiente su hija tuvo un accidente. Al recordar todo esto, Peter vuelve a preocuparse. Pero desde hace unos días su rutina es la misma. Muchos pacientes acuden a él. Una paciente que era una señora, se acerca a Peter y le pregunta, tengo una enfermedad extraña, un problema extraño. Cuando estoy con gente, la gente me ignora, no me prestan atención. Estoy muy preocupado por esto. De todos modos, después de decir todo esto, esa señora se fue. Ahora era de noche. Cuando Peter sale de su clínica, se le acerca una niña que estaba sentada con su muñeca y jugando. Cuando Peter le pregunta a esa niña sobre su nombre y sus padres, ella no le dice nada. Después de un rato, ella le da un billete de tren en el que estaba escrito Elizabeth Valentine. Pedro dice, mira, si no puedes hablar, entonces escríbeme en este papel y hazme entender. Cuando le da un diario y un lápiz, el lápiz que estaba sobre la mesa comenzó a moverse. La niña se asustó al ver todo esto. Peter dice, no tengas miedo, el tren pasa cerca, por eso este lápiz se mueve. Ahora cuando se levanta y quiere cerrar la ventana y vuelve a ver, la niña faltaba de allí. Pero había escrito un número en el papel que era 12787. Luego, al día siguiente, cuando Peter llega a su clínica, ve que la muñeca de la niña se había caído y está cerca de la ventana de su habitación. Aunque la habitación de Peter estaba cerrada con llave. Cuando Peter va hacia esa chica, de repente no sabe qué le pasó, se le corta la respiración. Y ella había caído allí. Al ver esto, Peter sale corriendo y empieza a sacar medicinas de su cajón. Cuando regresa y ve, la niña había desaparecido de allí nuevamente. Ahora, para saber esto, Peter vuelve con su médico principal. De hecho, este mismo médico solía enviar pacientes a Peter. Cuando Peter le cuenta al médico sobre esa niña, quien la escucha y le dice, no te he enviado un paciente así. Él dice, tal vez estés alucinando. Es decir, lo que estás viendo no es nada en realidad. Como pensamientos opuestos, etc. Todo esto se debe a la muerte de su hija. Debido a esto, sientes como si un niño hubiera venido a ti. Pedro dice que no. También me había regalado un billete para el tren en el que estaba escrita Isabel. Creo que ese es su nombre. Entonces ve a Elizabeth parada a su lado. Tan pronto como lo ve, ella toma el rostro de su hija y luego desaparece de allí. Al ver esto, Peter se preocupa mucho y comienza a partir de ahí. Ahora, cuando estaba sentado en el tren yendo a su casa, la misma señora se le acercó. Que había venido antes a su clínica, que le había dicho que la gente la ignoraba. De repente esa señora se convierte en un terrible fantasma. Peter se asustó al ver esto. Ahora, cuando se baja del tren, ve a la misma señora afuera.
quien ahora tenía la forma de un alma. Peter no entiende lo que le está pasando. Entonces ahora se entera de esa señora. De lo cual llega a saber que el nombre de aquella señora era Erika. Y ella está muerta. No solo esto, todos los pacientes que habían acudido a él hasta ahora, todos eran personas muertas. Y la fecha de su muerte también fue la misma. Y esta fecha no era otra que el número escrito de Elizabeth. Eso es 12787. Significa 12 de julio de 1987. Después de saberlo todo, mira por la ventana. Entonces estaba viendo a todas aquellas personas que habían acudido a él como pacientes. Significa que toda la gente estaba muerta. Después de saber todo esto, Peter vuelve con su médico principal. Porque solía enviarle todos los pacientes. Y muestra la lista de muertos y pregunta, ¿qué es todo esto? Incluso ahora dirás que todo esto es mi alucinación. Vamos, yo también creo esto. Luego, cuando los ojos de Peter se posan en el espejo, se mira en el espejo. La imagen del médico jefe de Peter no estaba allí. Significa que ni siquiera el médico principal era un humano. Él era solo su cerebro, que intentaba hacerle recordar algunos viejos recuerdos. En realidad, todo esto estaba pasando por la mente de Peter. Peter estaba muy molesto después de saber todo esto. Ahora poco a poco se entera de todos los muertos que acudieron a él como pacientes. Descubre que todos vivían en el mismo lugar. En su pueblo, donde estaba la ciudad natal de Peter. Significa su futuro hogar. Y todos murieron en el mismo tren debido a un accidente. Tras saber todo esto, a la mañana siguiente, Peter se despide de su mujer y parte hacia su pueblo. Donde llega a su casa y se encuentra con su papá. La relación de Peter con su padre no era tan buena. Porque su papá había sido feliz en su mundo desde pequeño. Nunca prestó atención a sus hijos. Peter llega a su casa y mira la habitación de su infancia. Donde recuerda algunos viejos recuerdos. Después de esto, Peter va a un bar donde conoce a su amigo de la infancia. Ambos estaban muy felices. Peter también le cuenta a su amigo sobre la muerte de su hija. Y dice, creo que todo esto está pasando por nuestro error de infancia. Que habíamos ocultado a la policía. El amigo de Peter se enojó con él después de escuchar esto. Él dice, Peter, habíamos prometido que no hablaríamos de esto. Ahora, ¿cuál fue el secreto de Peter, que descubriremos después de un tiempo? El amigo de Peter dice, no entiendo esto. Abre interrogación. ¿Por qué has recordado esto después de tantos años? Abre interrogación. ¿Y qué has venido a hacer aquí? Pedro dice, hace unos días que veo almas de muertos. Y estoy muy avergonzado de mi error. Pero su amigo no lo cree. Y sale de allí. Después de lo cual Peter regresa a la misma vía del tren. Donde ocurrió un accidente de tren hace unos años. Viene aquí y recuerda algunos de sus viejos recuerdos. Cuando andaba en bicicleta con su amigo en su infancia. Y mientras jugaban, ambos dejaron su bicicleta en plena vía del tren. Pero cuando lo recordó, ya era demasiado tarde. Debido a su ciclo, todo el tren tuvo un accidente. En el que murieron 47 personas. Y todos ellos eran los mismos pasajeros que habían llegado a Peter como pacientes. Tal vez quería vengarse de Peter por su muerte. Pero Peter no sabía nada sobre esto. Ahora, cuando iba a casa, vuelve a ver a Isabel en el camino. Y el alma de un anciano también la había atacado. Peter tenía miedo de todo esto. Y piensa que si no acepta su pecado, entonces esas almas no lo abandonarán. Por eso viene a la comisaría. Donde conoce a un oficial. Cuando Peter le cuenta sobre el accidente de tren. Entonces el oficial dice, me estás contando sobre tu infancia. Y no tuviste la culpa en esto. Pero aún así abriré este caso. Pero no serás castigado. Dicho esto, el policía se hace a un lado y se pone a llorar. Peter también está sentado allí cuando ve la foto de su infancia en la mesa del oficial. En el que estaba con su madre. Entonces aquí Peter descubre que la dama no era nadie más que Erika. Quien también había acudido a él como paciente. Lo que significa que ella también murió en el accidente de tren. Por eso el oficial lloraba al recordar a su madre. Peter ahora se disculpa con ese oficial. Después de lo cual volvió a casa. Peter ahora sintió que lo había aceptado todo. Y también se lo ha contado todo a la policía. Entonces todo estará bien.
Pero tan pronto como llega a casa, escucha el tarareo de Elizabeth, que venía de su armario. Cuando va y ve, alguien la cierra. Y lo atacó y lo dejó inconsciente. Después de un rato, cuando recupera el sentido, el médico principal se acerca a él. Lo que significa su cerebro. Pedro le dice que ahora he aceptado mi pecado. Se lo he contado todo a la policía. Ahora todos los muertos deberían haber quedado libres. El médico jefe dice que no, que en realidad no recuerdas lo que pasó esa noche. Presiona tu mente. Todavía está encubriendo algunos de tus recuerdos. Ni siquiera recuerdas cómo murió tu hijo. Aquí Peter recuerda. Cuando estaba con su hijo, vio un tren de juguete en una juguetería. Al ver esto, estuvo a punto de recordar algo. Fue entonces cuando su hija se escapó. Y tuvo un accidente. Allí, el policía también comienza a investigar el accidente de tren. En algunas fotografías, ve a Peter, quien estaba con su papá en ese momento. Porque el padre de Peter era policía. Y él estaba investigando este caso en ese momento. C. Muestra a Pedro, quien se había acercado a la vía del mismo tren. Ahora recuerda haber ido allí. Esa noche había cambiado la palanca de la vía del tren. Por lo que el tren tuvo un accidente. Ahora se dirige a la sala de control del tren, donde alguien había matado a su amigo y eliminado. Al ver todo esto, Peter rápidamente llama a la policía. Cuando viene el oficial y hace la investigación allí. Luego encuentra un lote tirado allí, que pertenecía a una colegiala. Por la noche, Peter también se sienta y piensa mucho. Pone mucha presión en su mente. Abre interrogación. ¿Qué pasó ese día? Luego ve el periódico de 1987. Cuando mira al otro lado. Luego recibe allí las noticias escritas sobre Elizabeth. Lo cual se hizo antes de ese accidente de tren. Significa que Elizabeth había desaparecido antes de ese accidente. De repente Peter recuerda. Eso antes de ese accidente de tren. Había visto a Elizabeth huyendo de la jungla. Que estaba huyendo de alguien. Es decir, la misma niña. Que había acudido a él como paciente. Ahora vamos a contar todo esto. Peter vuelve a acudir al oficial. Y cuenta que la niña se llama Elizabeth. Ella no murió en el accidente de tren. De hecho, ella ya había muerto. Le pregunta el oficial. Abre interrogación. ¿Cómo sabes de estas cosas? Peter dice eso en ese tren. Todas las personas que murieron. Puedo ver sus almas. El oficial no creía en sus palabras. Cuando Peter le dice al oficial algunas cosas sobre su mamá Erika, lo cual solo ella sabía. Al escuchar esto, el oficial se preocupa. Y le dice a Peter que continúe desde allí. Ahora cuando Peter comienza a partir de ahí. Y viene y se sienta en su coche. Luego ve la muñeca de Elizabeth en su coche. Ahora él decide que volverá a esa jungla. Y trataré de recordarlo todo. Tan pronto como llegue a la jungla. Luego llama a Isabel. Dice ¿dónde estás? Hazme recordar algo. Muéstrame. Abre interrogación. ¿Qué pasó esa noche? Entonces llega el alma de Isabel. Y le dice que vaya con él. Allí el oficial también estaba revisando el caso de Elizabeth. Entonces llega a saber eso en realidad. Elizabeth estaba desaparecida antes del accidente de tren. Y la placa que obtuvo del tren. Ese era el suyo. Y en ese momento. El papá de Peter estaba observando el caso de Elizabeth. Pero en su informe. No. Hubo nada escrito sobre la muerte de Isabel. ¿Cómo murió ella? Para saber todo esto. El oficial va a encontrarse con el padre de Peter. Y se lo dice esa noche. El motivo de la muerte de Isabel fue otro. Y con un pequeño ciclo. Un accidente de tren tan grande no puede ocurrir. Creo que esa noche. Elizabeth estaba en la sala de control del tren. Al escuchar todo esto. El papá de Peter se preocupa un poco. Y dice. Cuando ocurrió el accidente de tren. Entonces llegué allí. No vi a Isabel. Aquí el oficial sorprende al padre de Peter con sus palabras. Y dice que todos los caminos estaban cerrados ese día. Entonces, ¿cómo llegaste allí? Medio. Ya estabas allí. Al escuchar esto, el padre de Peter se queda callado. Y le dice al oficial que tome un café. Pero ella se niega. Y estaba a punto de sacar su arma. Fue entonces cuando el papá de Peter
La golpea en la cabeza. Y la deja inconsciente. Del otro lado se muestra la jungla. Isabel ahora comienza a mostrarle a Peter sus viejos recuerdos. Ella recuerda eso en su infancia. Vio a Elizabeth salir corriendo del coche. Entonces, de repente, escuchó un grito. Que venía de la sala de control del tren. Aquí lo sabemos. Era el papá de Peter en ese momento. Quien había secuestrado a Isabel. Y le estaba yendo mal en la sala de control. Y mientras tanto, Elizabeth tiró de la palanca del tren para salvarse. Por lo que el tren se salió de la vía. Y ocurrió el accidente. En el que todos fueron asesinados. Entonces Pedro vio. Que su papá también mató a Elizabeth. Y llevó su cadáver al interior del tren. Y lo mantuvo en medio de los muertos. Para que todos sientan. Que ella también murió en el accidente de tren. Peter recuerda todo esto. Ahora llegó a saberlo. Ese es el verdadero culpable de la muerte de Isabel. Era su papá. Debido a esto, él se puso enojado. Y olvidó sus viejos recuerdos. Ahora después de saberlo todo, Peter va con su papá. Y dice: papá, lo sé todo. Mataste a Isabel. Por eso no te irá bien. Entrégate a la policía. Y entonces Peter empieza a llamar a la policía. Entonces oye. Esa es la llamada telefónica del oficial. Venía de la casa de su papá. Pedro entendió. Que su papá también le hizo algo malo al oficial. Por eso hay una pelea entre los dos. Pero el padre de Peter también lo mató. Y lo dejó inconsciente. A la mañana siguiente el papá de Peter iba con su hija y el oficial. Para poder matarlos. El oficial estaba en la cajuela del auto. Mientras Peter yacía inconsciente en el asiento trasero del auto. Pero de repente el papá de Peter ve el alma de Elizabeth en el camino. Por lo que el auto quedó fuera de control. Peter se había caído por la puerta trasera. Y el vagón se queda atascado en medio de la vía del tren. Al mismo tiempo, un tren se acercaba hacia él. El papá de Peter intenta correr. Pero todas las puertas del coche estaban cerradas. Cuando Peter recupera el sentido afuera. Luego toma el arma que se cayó. Rápidamente dispara al maletero del coche. Por lo que se abrió la cerradura del maletero. Y el oficial sale del auto con gran dificultad. El padre de Peter también estaba tratando de salir del auto averiado. Fue entonces cuando el alma de Elizabeth vino y lo atrajo hacia adentro. El tren llega y aplasta todo el vagón. En el que también muere el papá de Peter. Peter ahora ve cómo se liberan las almas de todos los pasajeros del tren. Finalmente también ve a Elizabeth. Cuya alma se iba de este mundo pacíficamente. Porque ella había castigado a su criminal. Peter también regresa a casa. Ahora obtiene la paz. Entonces, es cuando también ve el alma de su hija. Quien se había despedido de Peter y se había ido. Al final de la historia, se muestra a Peter. Quien había arreglado todo en su vida. Dando justicia a mucha gente. Y habían traído sus almas a su mundo pacíficamente. Comienza a vivir felizmente con su esposa. Y con esto también termina aquí la historia de esta película.